El aroma del café que preparé esta mañana todavía flota en el aire de mi sala, mezclándose con el perfume caro de Roberta que invade mi espacio como una advertencia silenciosa. Estoy aquí, sentada en mi sillón favorito, mirando fijamente a mi nuera que tiene una sonrisa fría mientras sostiene unos papeles en sus manos perfectamente manicuradas. A su lado está Joaquín Padilla, un abogado que nunca había visto antes en mi vida, con su traje gris y una expresión que me produce escalofríos en la espalda. La luz de la tarde se filtra por las cortinas que cosí yo misma hace 10 años, cuando todavía tenía la ilusión de que Paulo traería una buena mujer a esta casa. ¡Qué equivocada estaba! Roberta está sentada en el sofá que compré con tanto esfuerzo, sus zapatos de tacón alto repiqueteando contra el piso de madera que enceré esta misma semana con mis propias manos temblorosas. Señora Rodríguez, dice Joaquín con una voz que pretende ser amable pero que suena calculadora y fría, estos documentos son por su propio bien. Su hijo Paulo y su esposa están genuinamente preocupados por su seguridad aquí, sola en esta casa tan grande y con tantas responsabilidades. Paulo está parado junto a la ventana, evitando mi mirada como ha hecho durante toda esta conversación infernal. Mi hijo, al que crié sola después de que su padre murió cuando él tenía apenas 12 años. El mismo niño por el que trabajé dobles turnos en la fábrica textil hasta que mis manos se agrietaron y mis pies se hincharon. El que llevé en mis brazos cuando tuvo neumonía esa Navidad terrible, el que aplaudí con lágrimas en los ojos cuando se graduó de la universidad con honores. Ahora no puede ni siquiera mirarme directamente, como si mi presencia lo avergonzara. ¿De qué documentos hablan exactamente?, pregunto, aunque mi voz tiembla ligeramente y odio mostrar esa debilidad frente a estos buitres. Puedo sentir cómo se miran entre ellos, como hienas que han encontrado una presa herida. El tic-tac del reloj de pared que heredé de mi madre marca cada segundo de esta pesadilla en cámara lenta. Roberta se inclina hacia adelante con esa elegancia estudiada que debe haber practicado frente al espejo durante horas. Puedo ver cómo calcula cada palabra antes de dejarla salir de sus labios pintados de rojo sangre. Sus uñas están perfectas. Nunca han conocido el trabajo duro, nunca han lavado platos hasta las 2 de la mañana para poder pagar las cuentas del mes. Mamá Silvia, dice, usando ese tono condescendiente que ha perfeccionado desde que se casó con Paulo hace exactamente 2 días. Sabemos que has tenido algunos episodios de confusión últimamente. Ayer mismo olvidaste dónde pusiste las llaves del auto. ¿Recuerdas? Y la semana pasada dejaste la estufa encendida toda la noche. Mis manos se cierran involuntariamente sobre el brazo de mi sillón, ese que compré hace 20 años con el dinero que ahorré centavo a centavo vendiendo los pasteles de chocolate que tanto le gustaban a Paulo cuando era niño y me abrazaba diciéndome que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Episodios de confusión? ¿Olvidar las llaves? ¿La estufa encendida? Mentiras. Todo mentiras perfectamente construidas y ensayadas para este momento exacto. Lo que estamos proponiendo, continúa el abogado mientras abre una carpeta negra que parece contener mi sentencia de muerte, es transferir la propiedad completa de la casa a Paulo y Roberta. Ellos se harán cargo de todos los gastos, del mantenimiento, de las cuentas, de las reparaciones. Usted podrá quedarse aquí todo el tiempo que desee, por supuesto, pero sin la pesada carga financiera que la está agobiando. El silencio que sigue es denso y pegajoso, como esas tardes de lluvia cuando Paulo era pequeño y yo me quedaba despierta en esta misma sala esperando a que llegara del colegio, con el corazón en la garganta cada vez que escuchaba sirenas en la distancia. Pero ahora el silencio tiene un sabor diferente, un sabor amargo a traición que me quema la garganta y me revuelve el estómago. ¿Y si me niego a firmar?, pregunto, sabiendo perfectamente que ya conozco la respuesta pero necesitando escucharla directamente de sus bocas mentirosas. Necesito confirmar hasta dónde están dispuestos a llegar con esta farsa cruel. Roberta intercambia una mirada rápida pero cargada de significado con Joaquín. Es una mirada que habla de planes hechos en secreto durante noches enteras, de conversaciones susurradas que nunca incluyeron mi opinión, de decisiones tomadas sobre mi vida y mi futuro como si yo fuera un mueble viejo que hay que reacomodar o descartar según convenga. Mamá, dice Paulo finalmente, girándose hacia mí pero todavía sin mirarme directamente a los ojos, hemos encontrado un lugar realmente hermoso para ti. Es una residencia especializada para adultos mayores, con enfermeras capacitadas las 24 horas del día, actividades recreativas, comidas nutritivas preparadas por chefs profesionales. No tendrías que preocuparte por nada absolutamente. Una residencia. Un hogar de ancianos. Las palabras resuenan en mi cabeza como campanas funerarias, tocando para anunciar mi muerte en vida.
52 años trabajando sin descanso, ahorrando cada dólar como si fuera oro, sacrificando mis propios sueños y deseos para que él pudiera tener todos los suyos, y ahora quiere encerrarme con desconocidos mientras él y su esposa manipuladora viven cómodamente la casa que construí ladrillo a ladrillo con mi propio sudor y sacrificio. Entiendo perfectamente, digo lentamente, midiendo cada palabra, y veo como todos se relajan visiblemente, pensando que finalmente me he rendido y aceptado mi destino. Pobres tontos. No tienen la menor idea de con quién están tratando realmente. Me levanto de mi sillón con la dignidad intacta, sintiendo como mis rodillas protestan después de 64 años de vida dura pero honesta, y camino lentamente hacia la ventana donde Paulo sigue parado como una estatua viviente de la vergüenza y la cobardía. El jardín que planté con mis propias manos hace 15 años está floreciendo en todo su esplendor. Las rosas rojas que tanto trabajo y amor me costaron cuidar están en su mejor momento del año. ¡Qué ironía tan cruel del destino! Antes de firmar cualquier documento, digo con una voz que sale mucho más fuerte y firme de lo que yo misma esperaba, necesito hacer una parada obligatoria en la comisaría del barrio. Hay algunas personas allí que están extremadamente ansiosas por saber mucho más sobre lo que ustedes tres han estado escondiendo y planeando todo este tiempo. El silencio que sigue es completamente diferente al anterior. Este está cargado de pánico mal disimulado y terror puro. 2 días antes de esta conversación, yo estaba parada frente al espejo de mi habitación, ajustando el vestido verde que había comprado especialmente para la boda de Paulo. 64 años de vida y todavía me emocionaba ver a mi hijo feliz, o eso creía en ese momento. El vestido me había costado $120, una pequeña fortuna para mi pensión, pero quería verme digna en el día más importante de la vida de Paulo. Había ahorrado durante 8 meses para poder contribuir con la celebración. $3,000 que tenía guardados en una lata de café vieja, detrás de las conservas en la despensa, dinero que había apartado vendiendo tamales los fines de semana en el Parque Central. Cada dólar representaba horas de madrugada preparando masa, cada billete era el resultado de mis manos agrietadas por el vapor y el trabajo constante. «Mamá, te ves hermosa», me había dicho Paulo esa mañana cuando llegó a buscarme. Por un momento, volvió a ser el niño que me abrazaba después del colegio y me contaba todos sus secretos. Pero había algo en su sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, algo que mi corazón de madre percibía pero que mi mente se negaba a aceptar. La iglesia estaba llena de invitados que yo no conocía. Familiares de Roberta, amigos de la universidad, compañeros de trabajo de Paulo. Yo estaba sentada en la primera fila, sola, mientras del otro lado había una multitud de personas elegantes que hablaban en voz baja y me miraban con esa expresión que conocía demasiado bien, lástima mezclada con incomodidad. Durante la ceremonia, Roberta lucía radiante con su vestido blanco que costaba más que mis ingresos de 6 meses. El velo bordado a mano, los zapatos importados, las flores exóticas que decoraban el altar. Todo pagado con el dinero que Paulo ganaba en su trabajo de ingeniero, ese trabajo que había conseguido gracias a los años que yo invertí en su educación, trabajando noches enteras para pagar su universidad. Después de la ceremonia, durante la recepción en un salón que costaba $500 por persona, me senté en una mesa cerca del fondo. Paulo y Roberta me habían ubicado allí para que estuvieras más cómoda, mamá, había dicho él con esa sonrisa forzada que empezaba a reconocer como una máscara. Las conversaciones a mi alrededor flotaban como nubes lejanas. Escuchaba fragmentos sobre viajes a Europa, inversiones en bolsa, propiedades que se compraban y vendían como si fueran caramelos. Yo mantenía mi sonrisa, bebía mi agua con gas y trataba de lucir como si perteneciera a ese mundo dorado que mi hijo había construido lejos de mí. ¿Y usted es la mamá del novio?, me preguntó una mujer mayor que llevaba un collar de perlas que brillaba bajo las luces del salón. Qué lindo que Paulo haya invitado a su empleada doméstica a la boda. Las palabras se clavaron en mi pecho como astillas de vidrio. Empleada doméstica. No me había reconocido como la madre del novio. En mi propio vestido verde, con mi cabello recogido con tanto cuidado, para ella yo era invisible como madre, solo visible como servidumbre. Soy Silvia Rodríguez, respondí con toda la dignidad que pude reunir, la madre de Paulo. La mujer se puso roja como un tomate maduro y murmuró una disculpa antes de alejarse rápidamente. Pero el daño estaba hecho. En la boda de mi propio hijo, yo era un fantasma, una figura incómoda que no encajaba en su nueva vida perfecta. Más tarde, durante el baile, vi a Roberta susurrando algo al oído de Paulo mientras me señalaba discretamente. Él la miró, asintió y luego caminó hacia mí con esa expresión que empezaba a conocer,
culpabilidad disfrazada de preocupación. Mamá, Roberta está preocupada por ti, me dijo sentándose a mi lado. Dice que te ve un poco confundida últimamente. ¿Estás segura de que estás bien viviendo sola en esa casa tan grande? Confundida. Esa palabra de nuevo. La misma que Roberta había usado hoy frente al abogado, como si hubiera estado plantando semillas durante semanas para que florecieran en este momento exacto. Estoy perfectamente bien, Paulo, le respondí, pero pude ver en sus ojos que ya no me creía. O peor aún, que ya no quería creerme. El resto de la recepción pasó como en una neblina dolorosa. Sonrisas forzadas, abrazos vacíos, felicitaciones que sonaban huecas en mis oídos. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, me senté en mi sillón favorito y lloré por primera vez en años. Lloré por el niño que había perdido, por el hombre calculador en el que se había convertido. Lloré por los años de sacrificio que parecían no haber significado nada. Lloré por la soledad que se extendía frente a mí como un desierto infinito. Pero sobre todo, lloré porque había comenzado a sospechar que esta boda no era el final de una etapa, sino el comienzo de algo mucho peor. Las miradas cómplices entre Paulo y Roberta, sus conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando yo me acercaba, las preguntas aparentemente inocentes sobre mis finanzas y mi salud. Esa noche, mientras me quitaba el vestido verde que nunca volvería a usar, tomé una decisión. Si ellos estaban planeando algo, yo también tenía derecho a protegerme. Al día siguiente comenzaría a documentar todo, a guardar cada conversación sospechosa, cada comentario sobre mi supuesta confusión. Porque una cosa había aprendido en 64 años de vida: cuando alguien empieza a cuestionar tu cordura, generalmente es porque están planeando robarte algo que no pueden obtener mientras estés completamente cuerda. El sonido de mi despertador me devolvió al presente. Paulo se había ido a su luna de miel, pero yo sabía que regresarían pronto. Y cuando lo hicieran, estaría preparada para lo que viniera. No tenía idea de que sería tan pronto, ni que sería tan cruel como esto. La luna de miel había durado exactamente una semana. 7 días de silencio en mi casa, 7 días en los que pude respirar sin sentir que cada movimiento estaba siendo evaluado y juzgado. Pero cuando Paulo y Roberta regresaron de Cancún con sus pieles bronceadas y sus sonrisas falsas, supe inmediatamente que algo había cambiado en la dinámica del juego que estaban jugando conmigo. La primera visita después de su regreso fue aparentemente casual. Llegaron un domingo por la tarde, cargados de regalos baratos. Un llavero con forma de iguana, un sombrero de paja que nunca usaría, y una botella de tequila que costaba menos de $10. Regalos que gritaban obligación más que amor, tokens comprados en el último minuto en el aeropuerto para cumplir con la formalidad de haber pensado en mí durante su viaje romántico. Mamá, trajimos fotos, dijo Paulo mientras Roberta se acomodaba en el sofá con la familiaridad de alguien que ya considera el lugar como suyo. Sus ojos recorrían la sala con una intensidad que me erizó la piel, como si estuviera evaluando cada mueble, cada decoración, calculando el valor de cada objeto que había acumulado durante décadas de trabajo honesto. Las fotos mostraban playas paradisíacas, cenas elegantes en restaurantes que costaban más por noche de lo que yo gastaba en comida durante un mes completo. Roberta había documentado meticulosamente cada lujo, cada exceso, cada momento de felicidad que habían comprado con el dinero que Paulo ganaba gracias a la educación que yo había pagado con mi sangre y mi sudor. «Qué bonito se ve todo», comenté, fingiendo interés mientras por dentro calculaba cuántos meses de mi pensión representaba esa semana de derroche. Debió costar una fortuna. «No te preocupes por eso, mamá», respondió Paulo con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado desde su matrimonio. «Nosotros sabemos administrar nuestro dinero. De hecho, eso nos lleva a un tema importante que queremos discutir contigo». Ahí estaba. El verdadero motivo de la visita. Los regalos baratos, las fotos, toda la representación teatral había sido solo el preludio para lo que realmente venían a decirme. Roberta se inclinó hacia adelante con esa expresión de preocupación estudiada que había estado practicando, probablemente frente al espejo de algún hotel de 5 estrellas en México. «Mamá Silvia», comenzó con su voz dulce pero venenosa, «durante la luna de miel, Paulo y yo estuvimos hablando mucho sobre nuestro futuro, sobre nuestros planes, sobre la familia que queremos formar. Y no podemos evitar preocuparnos por ti, aquí sola en esta casa tan grande». La casa tan grande. Mi casa de 3 habitaciones y 2 baños que había comprado con un préstamo hipotecario que me tomó 25 años pagar completamente.
La casa donde había criado a Paulo, donde había cosido su ropa, donde había preparado miles de comidas, donde había llorado sus dolores y celebrado sus triunfos. Para ella, era simplemente una propiedad demasiado grande para una mujer mayor. Además, continuó Roberta mientras Paulo asentía como un títere obediente, hemos notado algunas cosas que nos preocupan. El otro día, cuando vinimos antes de la boda, dejaste la llave puesta en la cerradura toda la noche. Y ayer, cuando te llamé, tardaste muchísimo en contestar el teléfono, como si estuvieras confundida sobre dónde lo habías dejado. Mentiras. Todas mentiras construidas con la precisión de un arquitecto malévolo. La llave nunca había estado en la cerradura, y el teléfono había tardado en contestarlo porque estaba en el jardín regando mis plantas. Pero ellos estaban creando una narrativa, construyendo una historia de incompetencia y confusión que serviría como justificación para lo que estaban planeando. También notamos, agregó Paulo, evitando mi mirada como siempre hacía cuando mentía, que has perdido peso últimamente. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás tomando tus medicamentos correctamente? Mis medicamentos. Una pastilla para la presión arterial que tomaba religiosamente cada mañana a las 7 en punto, junto con una vitamina que me había recetado el doctor. Nada más. Pero en boca de Paulo sonaba como si fuera una anciana desvalida que necesitaba supervisión constante para no envenenarse accidentalmente. Paulo tiene razón, intervino Roberta con esa falsa preocupación que me daba náuseas. Y luego está el tema del mantenimiento de la casa. El techo necesita reparaciones que van a costar al menos $2,000. El sistema eléctrico está viejo y podría ser peligroso. La plomería hace ruidos extraños por las noches. Cada palabra era una pequeña explosión en mi cabeza. Ellos habían estado evaluando mi casa como buitres, identificando cada problema real o imaginario, calculando cada gasto futuro como si ya fuera su responsabilidad. Como si yo ya hubiera muerto y ellos estuvieran haciendo el inventario de mi herencia. Lo que queremos proponer, dijo Paulo finalmente, como si estuviera anunciando la solución perfecta a todos mis problemas, es que nos dejes ayudarte de verdad. Roberta y yo hemos estado viendo algunas opciones, y creemos que sería mejor para todos si tú te mudaras a un lugar más pequeño, más manejable, donde tengas ayuda disponible cuando la necesites. Un lugar más pequeño. Un lugar más manejable. Ayuda disponible. Cada eufemismo era un clavo más en el ataúd de mi independencia. Estaban hablando de un hogar de ancianos sin tener las agallas de decirlo directamente, como si usar palabras bonitas hiciera menos cruel la traición que estaban planeando. ¿Y qué pasaría con mi casa?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Necesitaba escucharla de sus propias bocas. Necesitaba confirmar hasta dónde llegaba su codicia disfrazada de amor filial. Roberta y Paulo intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo, pero que fue suficiente para confirmar mis sospechas más oscuras. Era una mirada de complicidad, de planes perfectamente coordinados, de avaricia compartida. Nosotros nos haríamos cargo de la casa, respondió Roberta con una sonrisa que intentaba parecer generosa, pero que me helaba la sangre. La mantendríamos en perfectas condiciones, nos ocuparíamos de todas las reparaciones, pagaríamos todos los impuestos y servicios. De esa manera, tú no tendrías que preocuparte por nada, y la casa estaría bien cuidada para cuando... Bueno, para el futuro. Para el futuro. Para cuando yo estuviera muerta y enterrada, y ellos pudieran vender mi casa y repartirse el dinero sin remordimientos. Pero por ahora necesitaban que yo firmara los papeles voluntariamente, que les entregara mi vida entera envuelta en un bonito lazo de confianza ciega y amor maternal. Entiendo su preocupación, dije lentamente, sintiendo como cada palabra pesaba una tonelada en mi lengua. Pero necesito tiempo para pensar en todo esto. Es una decisión muy importante. Por supuesto, mamá, respondió Paulo con esa sonrisa falsa que me dolía más que una bofetada. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero no demores demasiado. Ya encontramos un lugar perfecto para ti, y hay lista de espera. Lista de espera. Ya habían estado haciendo gestiones a mis espaldas, ya habían visitado lugares, ya habían tomado decisiones sobre mi vida sin consultarme. La traición era tan completa, tan meticulosamente planeada, que por un momento me quedé sin respiración. Esa noche, después de que se fueron con sus sonrisas falsas y sus besos en la mejilla que se sentían como hielo, me senté en mi cocina y comencé a escribir. Cada conversación, cada mentira, cada manipulación. Todo quedó documentado con fechas, horas,
Testigos cuando lo sabía. Porque si ellos podían planear mi destrucción con tanta frialdad y precisión, yo también podía planear mi defensa. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Paulo y Roberta comenzaron a visitarme con una frecuencia que parecía casual, pero que yo sabía que era completamente calculada. Cada 2 días aparecían en mi puerta con alguna excusa: traer comida que yo necesitaba, revisar si había tomado mis medicamentos, o simplemente pasar a saludar como si fueran los hijos perfectos que nunca habían sido. Pero yo podía ver la verdad detrás de cada visita. Sus ojos recorrían mi casa como tasadores profesionales, tomando nota mental de cada objeto de valor, cada mueble antiguo, cada detalle que pudiera convertirse en dinero una vez que me sacaran de allí. Roberta había desarrollado una costumbre especialmente cruel: hacer comentarios aparentemente inocentes sobre mi estado mental delante de testigos. «Ay, mamá Silvia», decía con esa voz dulce y preocupada cuando estaba presente María Serrano, mi vecina de toda la vida, «¿estás segura de que cerraste bien la llave del gas anoche? Esta mañana cuando llegamos, toda la casa olía raro». Mentira. Total y absoluta mentira. Pero María, que tiene 70 años y confía en todo el mundo, asentía con preocupación genuina. «Es verdad que a nuestra edad hay que tener más cuidado, Silvia», me decía después, cuando Roberta ya había plantado perfectamente la semilla de la duda. Paulo había perfeccionado su propio repertorio de manipulaciones psicológicas. Durante una de sus visitas, trajo papeles del banco y los extendió sobre mi mesa de comedor como si fueran evidencia en un juicio. «Mamá, mira estos estados de cuenta», me dijo con esa expresión de hijo preocupado que había estado ensayando. «Has tenido algunos errores en los últimos meses. Aquí dice que pagaste la cuenta de luz 2 veces en enero, y en febrero se te olvidó pagar el teléfono completamente». Me acerqué a revisar los papeles con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Efectivamente, había pagado la luz 2 veces en enero, pero había sido porque la empresa había enviado 2 facturas por error y yo había reclamado el reembolso que llegó al mes siguiente. Y el teléfono de febrero había llegado tarde por problemas del correo, algo que había sucedido en todo el barrio según me había contado María. Pero ellos habían tomado esos incidentes normales y los habían transformado en evidencia de mi supuesta incompetencia mental. Cada explicación lógica que yo daba era recibida con sonrisas condescendientes y miradas de lástima, como si fuera una anciana senil inventando excusas para justificar su deterioro cognitivo. «No te preocupes, mamá», me decía Paulo mientras recogía los papeles con movimientos deliberadamente lentos, como si yo no fuera capaz de entender la gravedad de la situación. «Estos errores son normales a tu edad. Por eso creemos que sería mejor que nosotros nos encarguemos de tus finanzas a partir de ahora». Mis finanzas. Mi cuenta de ahorros que contenía $18,000 acumulados durante décadas de sacrificio. Mi pensión mensual de $720 que llegaba puntualmente cada mes. Mi pequeña cuenta corriente donde manejaba los gastos diarios. Todo lo que tenía en este mundo, y ellos querían controlarlo bajo el pretexto de protegerme de mí misma. La presión aumentaba día tras día como una olla a punto de explotar. Roberta había comenzado a traer folletos de residencias para adultos mayores, dejándolos casualmente sobre mi mesa de centro mientras tomábamos café. «Mira qué bonito se ve este lugar», me decía mostrándome fotos de habitaciones pequeñas y estériles que se parecían más a celdas de prisión que a hogares. «Tienen actividades todos los días, bingo, clases de manualidades, sesiones de musicoterapia. Estarías muy entretenida, nunca te aburrirías». Entretenida. Como si yo fuera un niño pequeño que necesita distracciones constantes para no causar problemas. Como si mis 64 años de experiencia de vida no fueran suficientes para mantenerme ocupada en mi propia casa, con mis propias rutinas, con mis propios intereses. «Y lo mejor de todo», agregaba Paulo con entusiasmo fingido, «es que está a solo 20 minutos de nuestra casa. Podríamos visitarte todas las semanas, llevarte a pasear los domingos, compartir las cenas de Navidad». Todas las semanas. Los domingos. Las cenas de Navidad. Como si yo fuera una mascota vieja que necesita paseos ocasionales y comida en fechas especiales. Como si mi papel en sus vidas hubiera quedado reducido a ser una obligación social que cumplir cuando no tuvieran nada mejor que hacer. Pero lo más cruel de todo era la forma en que habían comenzado a hablar de mí delante de otras personas, como si yo no estuviera presente. Durante una visita de Joaquín Padilla, el abogado que ahora reconocía como cómplice de su plan, me trataron literalmente como si fuera invisible.
La señora Rodríguez ha tenido varios episodios preocupantes, le decía Roberta mientras yo estaba sentada a menos de 2 metros de distancia. Olvida dónde pone las cosas, se confunde con las fechas, a veces no reconoce el teléfono cuando suena. Es comprensible, respondía Joaquín con esa voz profesional que usaba para manejar casos difíciles. A los 64 años, estos síntomas son más comunes de lo que la gente piensa. Lo importante es actuar antes de que la situación se vuelva peligrosa para ella misma. Peligrosa para mí misma. Como si vivir en mi propia casa, con mis propias reglas, siguiendo la rutina que había establecido durante décadas, fuera equivalente a jugar con dinamita en un depósito de gasolina. La gota que derramó el vaso llegó cuando Paulo trajo un documento del banco donde, según él, yo había intentado retirar $5,000 de mi cuenta de ahorros para una inversión que no podía explicar claramente. El gerente me llamó, mamá, me dijo con esa expresión de decepción que había perfeccionado. Estaba preocupado porque no podías explicarle para qué necesitabas el dinero, y cuando él te preguntó sobre los detalles de la inversión, te pusiste nerviosa y saliste del banco sin hacer la transacción. Yo recordaba perfectamente ese día. Había ido al banco para retirar dinero para hacer algunas mejoras en la casa, pintar las habitaciones, arreglar la gotera del techo, cambiar las llaves del baño que goteaban. Pero cuando el gerente, un hombre joven y prepotente que me hacía preguntas como si yo fuera una criminal, comenzó a cuestionarme sobre cada detalle, me había sentido tan humillada que preferí irme. Pero en la versión de Paulo, yo era una anciana confundida que intentaba hacer inversiones misteriosas con dinero que no podía permitirme perder. En su narrativa, el banco había tenido que protegerme de mi propia incompetencia financiera. Por eso, concluyó mientras guardaba el documento falso en su carpeta, hemos decidido que lo mejor sería que yo tuviera poder legal sobre tus cuentas. Así podrás hacer todo lo que necesites, pero con supervisión profesional. Poder legal. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de muerte. Una vez que Paulo tuviera poder legal sobre mis finanzas, yo me convertiría oficialmente en una prisionera en mi propia vida. Cada compra, cada gasto, cada decisión financiera tendría que pasar por su aprobación. Necesito pensarlo, fue todo lo que pude decir, sintiendo como las paredes de mi propia casa se cerraban a mi alrededor como las mandíbulas de una trampa gigantesca. Por supuesto, mamá, respondió Paulo con esa sonrisa falsa que ya me provocaba náuseas físicas. Pero no podemos esperar mucho tiempo. Cada día que pasa sin supervisión es un día más de riesgo. Esa noche, mientras ellos se iban con sus sonrisas triunfantes y sus planes perfectamente ejecutados, me senté en mi cocina y tomé la decisión más importante de mi vida. Si ellos podían mentir, manipular y traicionar, yo también podía jugar su juego. Pero lo iba a jugar para ganar. La presión había llegado a un punto insostenible. Paulo y Roberta habían intensificado sus visitas hasta convertirlas en una vigilancia constante disfrazada de preocupación filial. Cada mañana, uno de los dos aparecía en mi puerta con alguna excusa. Revisar que hubiera tomado mis medicamentos, asegurarse de que hubiera comido algo nutritivo, o simplemente verificar que no hubiera tenido ningún episodio durante la noche. Pero yo había estado ocupada durante esas semanas de tortura psicológica. Mientras ellos creían que me estaban quebrando lentamente, yo había estado construyendo mi defensa ladrillo a ladrillo, documento a documento, prueba a prueba. Cada conversación había sido registrada discretamente en mi teléfono viejo, cada mentira documentada con fechas y testigos, cada manipulación guardada en una carpeta que mantenía escondida en el lugar más seguro que conocía. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. Paulo llegó a las 8 con café y pasteles de la panadería cara del centro, esa donde cada croissant cuesta más que mi desayuno de una semana completa. Su generosidad calculada me daba más miedo que sus amenazas directas. Mamá, tenemos que hablar seriamente, me dijo mientras se sentaba en el sofá con esa expresión de gravedad estudiada que había perfeccionado. Ayer hablé con el doctor Benjamín Roldán, el geriatra que te recomendé, y él está muy preocupado por tu situación. Doctor Roldán. Un médico que jamás había conocido, que nunca había examinado mi expediente médico, que nunca había hablado conmigo personalmente. Pero según Paulo, este fantasma profesional había emitido un diagnóstico a distancia sobre mi estado mental basándose únicamente en las mentiras que mi propio hijo le había contado. Según el doctor, continuó Paulo mientras sacaba unos papeles de un sobre Manila, los síntomas que hemos observado son característicos de demencia temprana. Los olvidos, la confusión con las fechas, los errores financieros,
La paranoia cuando te hacemos sugerencias para tu bienestar. Paranoia. Esa era una palabra nueva en su repertorio de manipulación psicológica. Según la nueva narrativa que estaban construyendo, mi resistencia a sus planes no era una respuesta lógica de autodefensa, sino una manifestación de una enfermedad mental que me hacía desconfiar irracionalmente de las personas que más me querían. El doctor recomienda encarecidamente, siguió Paulo evitando mi mirada como siempre hacía cuando mentía descaradamente, que se tomen medidas inmediatas para protegerte de ti misma. Una evaluación profesional completa, supervisión médica constante, y un entorno controlado donde no puedas lastimarte accidentalmente. Un entorno controlado. Las palabras que había estado esperando durante semanas. Finalmente habían dejado caer la máscara completamente y estaban hablando abiertamente de encerrarme como si fuera una criminal peligrosa cuyo único crimen había sido envejecer y tener propiedades que ellos codiciaban. Paulo, dije con una voz que salió más tranquila de lo que me sentía por dentro, ¿tú realmente crees que estoy perdiendo la razón? Por primera vez en semanas, me miró directamente a los ojos, y por un segundo vi a mi niño pequeño, al Paulo que solía venir corriendo a mis brazos cuando tenía pesadillas. Pero el momento pasó tan rápido como había llegado, y su rostro volvió a endurecerse con esa determinación fría que había aprendido de su esposa. Mamá, tú sabes que te amo, respondió con una voz que sonaba ensayada, pero el amor a veces significa tomar decisiones difíciles. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te pones en peligro cada día que vives sola aquí. En peligro. Como si mi cocina fuera un campo minado, como si mi jardín estuviera lleno de trampas mortales, como si cada habitación de la casa donde había vivido durante 20 años se hubiera transformado mágicamente en una zona de guerra solo porque yo había cumplido 64 años. ¿Y Roberta está de acuerdo con este diagnóstico?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Probablemente ella había sido quien había encontrado al doctor Roldán, quien había orquestado toda esta farsa médica para darle legitimidad legal a su plan de robo. Roberta está destrozada, me respondió Paulo con una actuación que hubiera ganado un Oscar si hubiera sido sincera. Llora todas las noches pensando en ti, preocupándose por lo que podría pasarte si sigues viviendo sola. Ayer mismo me dijo que no puede dormir tranquila sabiendo que podrías lastimarte y no tendríamos forma de ayudarte a tiempo. Roberta llorando por mí. Roberta perdiendo el sueño por mi bienestar. La misma Roberta que había pasado las últimas semanas evaluando mi casa como si fuera su futura propiedad, la misma que había estado practicando su actuación de nuera preocupada frente al espejo hasta perfeccionar cada gesto de falsa compasión. Entiendo, dije lentamente, sintiendo como todas las piezas del rompecabezas se acomodaban perfectamente en mi mente. ¿Y cuál sería exactamente el siguiente paso en este plan de protección? Paulo se inclinó hacia adelante con esa expresión de alivio que indicaba que creía haber ganado la batalla. Pobre tonto. No tenía idea de que yo había estado peleando una guerra completamente diferente durante todo este tiempo. Hemos encontrado un lugar perfecto, me dijo mientras sacaba un folleto colorido de su carpeta. Villa Esperanza, una residencia de lujo especializada en pacientes con deterioro cognitivo temprano. Tienen jardines hermosos, comidas gourmet, actividades terapéuticas, y lo más importante, supervisión médica las 24 horas del día. Villa Esperanza. Hasta el nombre había sido diseñado para sonar esperanzador mientras describía lo que esencialmente era una prisión dorada para ancianos inconvenientes. Tomé el folleto con manos que no temblaban, aunque por dentro sentía como si estuviera sosteniendo mi propia sentencia de muerte. Las fotos mostraban habitaciones pequeñas, pero decoradas con esa alegría artificial que caracteriza a las instituciones que cobran mucho dinero por hacer que la gente se sienta menos miserable. Ancianos sonrientes jugando bingo, ancianas tejiendo en círculos supervisados, grupos de personas que parecían drogadas de felicidad participando en sesiones de terapia recreativa. ¿Cuánto cuesta este paraíso?, pregunté, aunque ya intuía que la respuesta sería astronómica. $3,200 mensuales. Respondió Paulo como si estuviera anunciando una ganga increíble. Pero incluye todo, habitación, comidas, medicamentos, actividades, cuidado médico. No tendrías que preocuparte por nada nunca más. $3,200 mensuales. Más de 4 veces mi pensión completa. Una cantidad que vaciaría mi cuenta de ahorros en menos de 6 meses, dejándome completamente dependiente de su supuesta generosidad para el resto de mi vida. ¿Y cómo se supone que voy a pagar eso?, pregunté con una inocencia fingida que habría hecho sentir orgullosa a cualquier actriz profesional.
Esa es la parte buena, respondió Paulo con una sonrisa que me heló la sangre. Tu casa vale aproximadamente $120,000 según la evaluación que hicimos la semana pasada. Si la vendemos y invertimos el dinero correctamente, los intereses cubrirían los gastos de Villa Esperanza durante al menos 10 años. La evaluación que hicieron la semana pasada. Sin consultarme, sin mi permiso, sin siquiera informarme que extraños habían estado caminando por mi casa evaluando cada ladrillo que había pagado con mi sudor y mis lágrimas. Por supuesto, agregó rápidamente al ver mi expresión, la casa seguiría siendo técnicamente tuya. Nosotros solo manejaríamos la venta y la inversión para asegurar que tengas fondos suficientes para tu cuidado. Técnicamente mía. Mientras ellos la vendían, invertían el dinero, tomaban todas las decisiones, y controlaban cada centavo que había ganado durante décadas de trabajo honesto. Suena como un plan muy bien pensado, dije finalmente, y vi cómo Paulo se relajaba completamente, creyendo que había aceptado su destino sin resistencia. Mamá, sabía que lo entenderías, me dijo con genuino alivio en su voz. Eres una mujer inteligente, siempre lo has sido. Por eso sabía que eventualmente verías que esto es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Especialmente para él y su esposa, que se quedarían con una casa de $120,000 y una anciana inconveniente guardada en una institución donde no podría interferir con sus planes de grandeza. Solo tengo una pregunta, dije mientras me levantaba lentamente de mi sillón. ¿Cuándo exactamente planeaban contarme la verdad sobre lo que realmente han estado haciendo? La sonrisa se desvaneció de su rostro como pintura bajo la lluvia. Porque verás, Paulo, continué con una voz que salió mucho más fuerte de lo que había sonado en semanas, yo también he estado haciendo algunos planes últimamente. El color se desvaneció del rostro de Paulo como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se movían nerviosamente por mi sala, probablemente calculando si había escuchado algo comprometedor durante nuestras conversaciones anteriores, si había documentado sus mentiras, si había grabado sus confesiones sin que se diera cuenta. ¿A qué te refieres, mamá?, preguntó con una voz que intentaba sonar casual pero que temblaba ligeramente en los bordes. ¿Qué planes? Me quedé de pie junto a mi sillón favorito, sintiendo por primera vez en semanas que el equilibrio de poder había comenzado a cambiar. Durante tanto tiempo había sido la víctima en su teatro cruel, la anciana confundida que necesitaba protección. Pero ahora era mi turno de controlar la narrativa. Paulo, hijo mío, dije con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma, ¿realmente creías que iba a quedarme de brazos cruzados mientras tú y tu esposa planeaban robarme todo lo que tengo? Mamá, nosotros no estamos robando nada, respondió rápidamente, pero su voz había subido una octava y sus manos comenzaron a moverse nerviosamente. Todo lo que estamos haciendo es por tu bien, para protegerte. ¿Protegerme? Lo interrumpí con una risa que no tenía nada de humor. ¿Protegerme de qué exactamente? ¿De vivir en mi propia casa? ¿De manejar mi propio dinero? ¿De tomar mis propias decisiones? Paulo se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana como siempre hacía cuando se sentía acorralado. Era el mismo gesto que hacía cuando era niño y lo pillaba en una mentira. Huir físicamente del problema como si eso fuera a hacerlo desaparecer. Mamá, tú no entiendes la situación, me dijo con esa condescendencia que había perfeccionado. Los errores que has estado cometiendo, las confusiones, los problemas de memoria, son señales de algo serio. Necesitas ayuda profesional. Los únicos errores aquí, respondí caminando lentamente hacia mi escritorio, son los que tú y Roberta han cometido al subestimarme tanto. Abrí el cajón superior de mi escritorio, ese que había mantenido bajo llave durante las últimas 3 semanas, y saqué una carpeta gruesa que hice que cayera sobre la mesa con un ruido seco que resonó por toda la habitación como un disparo. ¿Sabes qué hay aquí, Paulo?, pregunté mientras abría la carpeta lentamente, disfrutando por primera vez en meses de ver genuino pánico en los ojos de mi hijo. Hay 3 semanas de evidencia documentada de todo lo que han estado haciendo. Sus ojos se clavaron en los papeles esparcidos sobre la mesa, fotografías, recibos, documentos bancarios, transcripciones de conversaciones grabadas. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Aquí tengo, continué mientras señalaba diferentes documentos, el recibo de la evaluación de la casa que ordenaron sin mi consentimiento, la cotización que pidieron a Villa Esperanza, los estados de cuenta falsificados que presentaste para probar mi incompetencia financiera. Paulo se acercó a la mesa con pasos vacilantes,
como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Tomó uno de los papeles con manos temblorosas, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que su plan perfecto se estaba desmoronando. «Mamá, yo puedo explicar todo esto», comenzó con una voz que sonaba como la de un niño atrapado robando dulces. ¿Explicar? Lo interrumpí con una fuerza que no sabía que todavía tenía. ¿Vas a explicarme cómo el doctor Roldán, que supuestamente está tan preocupado por mi salud mental, nunca me ha examinado? ¿O cómo obtuviste copias de mis estados bancarios sin mi autorización? Levanté una grabadora pequeña que había estado usando discretamente durante nuestras últimas conversaciones. El aparato se veía inofensivo, casi anticuado, pero contenía horas de evidencia de sus mentiras y manipulaciones. «También tengo grabaciones», anuncié presionando el botón de reproducción. Mi propia voz llenó la habitación, seguida por la de Paulo. «Los errores que has estado cometiendo, las confusiones, los problemas de memoria, son señales de algo serio». Paulo se dejó caer en el sofá como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Su rostro había pasado del pánico a una especie de resignación desesperada. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo supiste que...?» «¿Qué estaban planeando internarme para quedarse con mi casa?», terminé la pregunta por él. «Paulo, soy tu madre. Te conozco mejor que nadie en este mundo. Sé cuando mientes, sé cuando estás nervioso, sé cuando estás planeando algo». Me senté en mi sillón favorito, sintiendo por primera vez en semanas que realmente tenía control de mi propia vida. La carpeta con evidencias descansaba abierta sobre mi mesa como un testimonio silencioso de semanas de trabajo cuidadoso. Además, agregué con una sonrisa que él probablemente nunca había visto antes, tu esposa no es tan inteligente como cree. Sus mentiras sobre mis supuestos episodios de confusión eran demasiado perfectas, demasiado convenientes. Una persona realmente confundida no tendría patrones tan consistentes en sus errores. Punto. Paulo levantó la cabeza para mirarme, y por primera vez en meses vi algo parecido a respeto en sus ojos. O quizás era miedo. A esa altura, la diferencia no importaba mucho. «¿Qué vas a hacer con todo esto?», preguntó con una voz apenas audible. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que había cuidado durante años, las rosas que había plantado con mis propias manos, la casa que había construido ladrillo a ladrillo con mi trabajo honesto. «Eso depende de ti, Paulo», respondí sin darme la vuelta. «¿Y de qué tan dispuesto estés a escuchar lo que realmente va a pasar ahora?». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la manipulación o del miedo. Era el silencio de un juego que había cambiado completamente de reglas, y donde yo finalmente tenía las cartas ganadoras en mis manos. «Porque verás», agregué girándome para mirarlo directamente, «yo también he estado haciendo algunos planes para nuestro futuro». Paulo se quedó inmóvil en el sofá, con los ojos fijos en la carpeta abierta sobre mi mesa como si fuera una bomba a punto de explotar. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir, que durante semanas, mientras él y Roberta creían estar manipulándome hacia mi propia destrucción, yo había estado documentando meticulosamente cada uno de sus movimientos. «Mamá», comenzó con una voz que sonaba extraña, casi irreconocible, «necesitas entender que nosotros nunca quisimos hacerte daño. Todo esto era genuinamente por tu bien». «Basta», exclamé con una fuerza que hizo que se encogiera en su asiento. «Paulo, durante 64 años he escuchado mentiras de muchas personas, pero nunca pensé que las más crueles vendrían de mi propio hijo». Me dirigí hacia mi teléfono fijo, ese aparato viejo que ellos habían usado como evidencia de mi supuesta incompetencia tecnológica, y marqué un número que tenía memorizado desde hacía días. Paulo me observaba con una expresión de pánico creciente. «¿Comisaría Central?», habla Silvia Rodríguez. «Sí, la señora que llamó la semana pasada sobre el caso de fraude. Tengo listas todas las evidencias que mencioné. Pueden enviar a alguien esta tarde». El color desapareció completamente del rostro de Paulo. Se levantó del sofá de un salto, con los ojos desorbitados y las manos extendidas hacia mí como si quisiera arrebatarme el teléfono. «Mamá, por favor, no hagas esto», suplicó con una voz quebrada. «Podemos resolverlo entre nosotros, como familia. No necesitas involucrar a la policía». Colgué el teléfono y me giré hacia él con una calma que contrastaba dramáticamente con su desesperación. «¿Familia? ¿Ahora somos familia?».
Porque hace 5 minutos yo era una anciana senil que necesitaba ser encerrada para su propia protección. Caminé de regreso hacia mi escritorio y saqué otro documento de la carpeta, uno que había estado guardando para este momento exacto. Era una investigación que había encargado discretamente sobre las finanzas de Paulo y Roberta, pagada con $300 de mis propios ahorros. ¿Sabías que tu esposa tiene deudas por $25,000 en tarjetas de crédito? Pregunté mientras sostenía el reporte como si fuera un naipe ganador. ¿O que el préstamo para su auto deportivo tiene pagos atrasados de 3 meses? Paulo se quedó completamente inmóvil, como si hubiera sido convertido en estatua. Su boca se abrió y se cerró varias veces sin emitir sonido alguno. ¿Y sabías? Continué disfrutando cada palabra, que ella fue despedida de su trabajo hace 2 meses por malversación de fondos. Claro que no lo sabías. Ella te ha estado mintiendo tanto como a mí. Extendí el reporte hacia él, observando cómo sus ojos recorrían las líneas de información devastadora. Deudas acumuladas, pagos vencidos, un historial de empleo manchado por acusaciones de deshonestidad financiera. La mujer perfecta que había traído a mi casa era en realidad una estafadora desesperada que había visto en nuestra familia una oportunidad de oro para resolver sus problemas económicos. Por eso necesitaban mi casa tan urgentemente, expliqué mientras Paulo seguía leyendo con expresión de horror creciente. No era solo codicia, era supervivencia financiera. Tu esposa está al borde de la bancarrota, y mi propiedad era su salvación. Paulo dejó caer el reporte sobre la mesa y se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera bloquear la realidad que se estaba revelando frente a él. No puede ser cierto, murmuró. Roberta me dijo que había renunciado voluntariamente para concentrarse en nuestro matrimonio. Tu esposa te ha estado mintiendo desde el día que la conociste, respondí con una mezcla de lástima y satisfacción. Pero lo más patético de todo esto, Paulo, es que tú estabas tan deslumbrado por sus manipulaciones que estuviste dispuesto a traicionar a tu propia madre para complacerla. El sonido del timbre interrumpió nuestra conversación. Paulo levantó la cabeza bruscamente, con los ojos llenos de pánico renovado. Deben ser los oficiales, dije caminando hacia la puerta con pasos firmes y seguros. Llegaron más rápido de lo que esperaba. Mamá, espera, gritó Paulo poniéndose de pie desesperadamente. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. Si me arrestan, si esto sale a la luz pública, mi carrera estará terminada. Todo por lo que he trabajado se destruirá. Me detuve con la mano en la manija de la puerta y me giré para mirarlo una última vez con esa mezcla de amor y decepción que solo una madre puede sentir. Paulo, dije con una voz que salió más suave de lo que había planeado, durante 35 años, cada decisión que tomé fue pensando en tu futuro, en tu bienestar, en tu felicidad. Sacrifiqué mis sueños, mi juventud, mis oportunidades, todo para que tú pudieras tener la vida que querías. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, no por tristeza sino por la liberación de décadas de dolor acumulado. Y cuando llegó el momento en que yo necesitaba que me cuidaras, que me respetaras, que me amaras como yo te había amado, continué mientras abría la puerta, tú decidiste destruirme para complacer a una mujer que ni siquiera te conoce realmente. 2 oficiales uniformados estaban parados en mi entrada, con expresiones serias pero respetuosas. Detrás de ellos, pude ver a María Serrano asomándose desde su ventana con curiosidad evidente. Señora Rodríguez, me saludó el oficial más alto. Recibimos su llamada. ¿Está lista para presentar las evidencias del fraude que mencionó? Completamente lista, respondí con una voz firme que no reconocía como mía. Tengo documentación completa de todo el esquema. Me giré una vez más hacia Paulo, que seguía de pie en medio de mi sala como un animal herido y confundido. La carrera que tanto te preocupa, le dije con una frialdad que me sorprendió, la construiste sobre los cimientos que yo puse con mi sacrificio. Si se destruye, será porque tú mismo la dinamitaste cuando decidiste convertirte en alguien que no reconozco. Señora, me dijo suavemente el segundo oficial, el sospechoso está dentro de la casa. Sí, respondí sin apartar la mirada de Paulo. Es mi hijo. Las palabras más dolorosas que había pronunciado en mi vida, pero también las más necesarias. Porque a veces, el amor verdadero significa saber cuándo dejar de proteger a alguien de las consecuencias de sus propias decisiones. Los oficiales entraron a mi casa con esa profesionalidad cuidadosa que caracteriza a las personas entrenadas para manejar situaciones familiares explosivas. El más alto, que se presentó como sargento Manuel Serrano,
Tenía aproximadamente la edad de Paulo y una expresión que mezclaba autoridad con compasión genuina. Señora Rodríguez, me dijo mientras sacaba una libreta pequeña, antes de proceder con los cargos formales, necesitamos que nos explique exactamente qué tipo de fraude ha estado ocurriendo y cuáles son las evidencias que tiene para sustentarlo. Paulo permanecía de pie junto al sofá, con la postura de alguien que ha sido atrapado en una mentira tan grande que ya no tiene sentido seguir negándola. Sus ojos se movían nerviosamente entre los oficiales, mi carpeta de evidencias, y la puerta, como si estuviera calculando las posibilidades de escape. Mi hijo y su esposa han estado intentando hacerme firmar documentos fraudulentos para transferir la propiedad de mi casa, expliqué mientras abría la carpeta sobre la mesa del comedor. Han falsificado reportes médicos, manipulado estados de cuenta bancarios, y conspirado con un abogado para declararme incompetente mentalmente sin mi conocimiento. El segundo oficial, más joven y con una expresión de indignación creciente, se acercó para examinar los documentos que había extendido sistemáticamente sobre la mesa. Aquí tienen, continué señalando cada pieza de evidencia, las cotizaciones que pidieron para evaluar mi casa sin mi consentimiento. Los folletos de Villa Esperanza, donde planeaban internarme cobrando $3,200 mensuales. Y este es el reporte falsificado del supuesto Dr. Roldán, quien nunca me ha examinado. ¿Dr. Benjamín Roldán?, preguntó el sargento Serrano frunciendo el ceño. Ese nombre me resulta familiar. Debería resultarle familiar, respondí con una satisfacción que no pude ocultar. Hace 6 meses fue arrestado por emitir diagnósticos falsos a cambio de dinero. Está bajo investigación por fraude médico y ya no tiene licencia para ejercer. Paulo se dejó caer en el sofá como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. El color había desaparecido completamente de su rostro, reemplazado por una palidez que lo hacía parecer enfermo. ¿Usted sabía que el doctor Roldán había perdido su licencia?, le preguntó directamente el oficial más joven a Paulo. Nosotros. Roberta dijo que él era un especialista respetado, tartamudeó Paulo con una voz que se quebraba en cada palabra. Ella manejó todos los contactos médicos. ¿Dónde está su esposa en este momento?, preguntó el sargento Serrano mientras tomaba notas en su libreta. Paulo miró hacia la ventana como si esperara ver aparecer a Roberta mágicamente para rescatarlo de esta pesadilla que él mismo había creado. Está en el centro comercial. Fue a comprar algunas cosas para la casa. ¿Qué casa?, pregunté con una voz cargada de sarcasmo. ¿La casa que pensaban robarme, o la casa donde viven actualmente con 3 meses de atraso en el alquiler? Los oficiales intercambiaron una mirada significativa. Claramente, la información sobre las deudas de Roberta añadía otra dimensión al caso que estaban investigando. Señora Rodríguez, me dijo el sargento Serrano, las evidencias que ha recopilado son extraordinariamente completas. ¿Cómo logró obtener información tan detallada sobre las finanzas de su nuera? Contraté a un investigador privado, respondí con orgullo. Laura Padilla, una mujer excelente que cobró $300 por 3 días de trabajo. El mejor dinero que he gastado en mi vida. Saqué el reporte completo sobre Roberta y lo coloqué sobre la mesa junto a las otras evidencias. 25 páginas de información devastadora, deudas acumuladas, empleos perdidos, un historial de estafas menores, y lo más importante, un patrón de comportamiento que mostraba cómo había estado cazando hombres con propiedades durante los últimos 5 años. Su nuera, explicó el investigador en el reporte que leí en voz alta, ha estado involucrada en al menos 3 esquemas similares en los últimos años. Se casa o establece relaciones serias con hombres que tienen acceso a propiedades familiares, luego orquesta planes para obtener control de esos bienes usando manipulación psicológica y documentos fraudulentos. Paulo levantó la cabeza bruscamente, con los ojos llenos de una comprensión horrible y tardía. ¿Quieres decir que todo esto era un plan desde el principio? Paulo, le dije con una mezcla de lástima y exasperación, ella te escogió específicamente porque sabía que tenías una madre anciana con propiedades. Tu matrimonio no fue romance, fue una inversión calculada. El oficial más joven había estado revisando las grabaciones de audio en mi pequeña grabadora. Levantó la cabeza con expresión de asombro. Señora, estas grabaciones son evidencia legal válida. Su hijo y su nuera claramente admiten estar planeando internarla contra su voluntad y tomar control de sus bienes. En ese momento, escuchamos el ruido de un auto deteniéndose frente a mi casa.
Por la ventana pude ver el auto deportivo rojo de Roberta, ese que había comprado con dinero prestado y que ahora estaba a punto de ser embargado según el reporte del investigador. Parece que la señora ha regresado, observó el sargento Serrano. Está preparada para confrontarla directamente, señora Rodríguez. Me dirigí hacia mi closet y saqué la grabadora más pequeña que había comprado específicamente para este momento. Durante días había estado esperando la oportunidad perfecta para obtener una confesión completa de Roberta, y ahora finalmente había llegado. Más que preparada, respondí insertando baterías nuevas en el dispositivo. De hecho, estoy ansiosa por escuchar qué excusas va a inventar cuando vea a los oficiales aquí. El sonido de tacones altos repiqueteando por el camino de entrada se acercaba rápidamente. Roberta estaba regresando de su día de compras, probablemente cargada de cosas caras que había comprado con tarjetas de crédito que ya estaban al límite, completamente ajena al hecho de que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. Oficiales, les dije mientras activaba disimuladamente la grabadora, les sugiero que se mantengan callados durante los primeros minutos. Quiero darle a mi nuera la oportunidad de mentir tanto como quiera antes de presentar los cargos. La puerta se abrió y Roberta entró con esa sonrisa radiante que había perfeccionado, cargando bolsas de tiendas caras y luciendo completamente relajada. «Mamá Silvia», exclamó con esa alegría falsa que me daba náuseas. «¿No sabías que Paulo estaba aquí? Qué lindo que estén pasando tiempo juntos». Su voz se desvaneció gradualmente cuando notó a los dos oficiales uniformados parados en mi sala. La sonrisa se congeló en su rostro como pintura bajo el hielo, y las bolsas de compras se resbalaron de sus manos hasta el suelo. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que había subido 2 octavas y temblaba visiblemente. «Hola, Roberta», dije con la sonrisa más dulce que pude conjurar. «Justamente estábamos hablando de ti». Roberta se quedó paralizada en la entrada de mi casa, con las bolsas de compras esparcidas a sus pies como evidencia de su última jornada de gastos imprudentes. Sus ojos se movían frenéticamente entre los oficiales, Paulo desplomado en el sofá, y mi carpeta de evidencias abierta sobre la mesa como un altar de justicia. «¿Policías?», preguntó con una voz aguda que había perdido toda su compostura ensayada. «¿Por qué hay policías en la casa de mamá Silvia?». La palabra mamá salió de su boca como un insulto involuntario. Después de semanas de usar ese término para manipularme, ahora sonaba como una mentira desesperada para mantener la fachada de normalidad familiar. «Siéntate, Roberta», le dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su pánico evidente. «Creo que es hora de que tengamos una conversación muy honesta sobre tus verdaderas intenciones». Ella se acercó lentamente al sofá donde Paulo seguía hundido en su miseria, pero mantuvo la distancia como si él fuera contagioso. Sus ojos calculadores ya estaban trabajando, probablemente buscando una estrategia de escape o una forma de culpar a otros por la situación. «No entiendo qué está pasando», dijo tratando de recuperar su voz dulce y preocupada. «¿Alguien puede explicarme por qué necesitamos policías para una conversación familiar?». El sargento Serrano se aclaró la garganta y se dirigió hacia ella con su libreta preparada. «Señora Duarte, estamos investigando acusaciones de fraude, conspiración para cometer robo y abuso de adulto mayor. ¿Le gustaría hacer una declaración?». El color desapareció del rostro de Roberta como agua corriendo por un desagüe. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente, y pude ver cómo su mente trabajaba furiosamente para encontrar una salida de esta trampa que se había cerrado a su alrededor. «Debe haber un malentendido terrible», respondió con esa sonrisa forzada que había usado tantas veces conmigo. «Todo lo que hemos hecho ha sido por el bienestar de mamá Silvia. Ella ha estado teniendo problemas de memoria, confusión, episodios preocupantes». «¿Te refieres a episodios como este?», la interrumpí presionando el botón de reproducción de mi grabadora. Su propia voz llenó la habitación. «Mamá Silvia, sabemos que has tenido algunos episodios de confusión últimamente. Ayer mismo olvidaste dónde pusiste las llaves del auto». Roberta se quedó completamente inmóvil, como si hubiera sido electrocutada. La grabación continuó reproduciendo semanas de mentiras cuidadosamente documentadas, cada manipulación preservada en audio de alta calidad. «¿O te refieres a episodios como tu despido por malversación de fondos?», continué sacando el reporte del investigador privado. «¿O tus $25,000 en deudas de tarjetas de crédito? ¿O tu historial de estafar a hombres mayores durante los últimos 5 años?» Roberta se desplomó en una silla como si sus cuerdas hubieran sido cortadas.
Su máscara perfecta finalmente se había desintegrado, revelando el rostro desesperado y calculador que había estado escondiendo debajo. «Tú no entiendes», murmuró con una voz que ya no intentaba sonar dulce. «Estoy en serios problemas financieros. Si no consigo dinero pronto, voy a perder todo. Tu hijo me prometió que podríamos resolver esto juntos». «¿Mi hijo te prometió?», pregunté girándome hacia Paulo. «¿O tú lo manipulaste para que creyera que robar a su propia madre era la solución a tus problemas?». Paulo levantó la cabeza por primera vez en la última hora, mirando a Roberta con una expresión que mezclaba horror, traición y comprensión tardía. «Roberta», dijo con una voz quebrada, «¿es cierto todo esto? El doctor Roldán, las deudas, los otros hombres». Ella lo miró con una mezcla de desprecio y desesperación. «¿Realmente importa ahora, Paulo? Estamos juntos en esto, nos hundimos o nos salvamos juntos». «No», respondió Paulo levantándose lentamente del sofá. «Yo me hundí solo cuando decidí traicionar a mi madre por ti. Pero tú me engañaste desde el principio». El oficial más joven se acercó a Roberta con esposas en la mano. «Señora Duarte, está arrestada por conspiración para cometer fraude, intento de robo y abuso de adulto mayor. Tiene derecho a permanecer en silencio». «Esperen», gritó Roberta poniéndose de pie desesperadamente. «Puedo devolver todo. Puedo hacer que esto desaparezca. Tengo información sobre otros casos, sobre otras personas que están haciendo lo mismo». «La única información que nos interesa», respondió el sargento Serrano mientras terminaba de leer sus derechos, «es la que se refiere a este caso específico». Cuando se llevaron a Roberta esposada, gritando amenazas y súplicas alternadamente, la casa finalmente quedó en silencio. Paulo y yo nos quedamos solos por primera vez en meses, rodeados de las evidencias de la traición que había casi destruido nuestra familia. «Mamá», dijo Paulo con una voz tan baja que apenas pude escucharlo, «¿puedes perdonarme algún día?». Me senté en mi sillón favorito, ese que había estado a punto de perder para siempre, y lo miré con los ojos de una madre que había envejecido décadas en pocas semanas. «Paulo», respondí después de un largo silencio, «el perdón no es algo que se pide, es algo que se gana. Y vas a tener mucho trabajo que hacer si realmente quieres recuperar a tu madre». «¿Qué quieres que haga?», preguntó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Quiero que te divorcies de esa mujer. Quiero que busques ayuda profesional para entender cómo pudiste llegar tan lejos. Y quiero que pases el resto de tu vida demostrándome que el niño que crié con tanto amor todavía existe en algún lugar dentro del hombre en que te convertiste». Paulo asintió lentamente, con la humildad de alguien que finalmente entiende las consecuencias de sus decisiones. 6 meses después, Roberta fue sentenciada a 5 años de prisión por fraude y conspiración. Paulo inició los trámites de divorcio y comenzó terapia psicológica. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir la relación que había estado a punto de destruir para siempre. Ahora, sentada en mi jardín cada mañana con mi café, mirando las rosas que sobrevivieron a la tormenta, me doy cuenta de que a los 64 años aprendí la lección más importante de mi vida. Nunca soy demasiado vieja para defenderme, nunca soy demasiado débil para luchar por lo que es mío, y nunca soy demasiado sentimental para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Porque la dignidad no es algo que se pierde con la edad. Es algo que se defiende con inteligencia, coraje y la sabiduría que solo vienen con los años vividos intensamente. Y yo viví cada segundo de esta batalla, y la gané. Han pasado 2 años desde que la verdad explotó en mi sala como una bomba que llevaba décadas esperando el momento perfecto para detonar. 2 años desde que vi a mi propio hijo esposado y llevado en la patrulla policial, 2 años desde que Roberta desapareció de nuestras vidas dejando tras de sí solo deudas, mentiras y el sabor amargo de la traición familiar. Esta mañana de martes cualquiera, mientras preparo mi café en la cocina que estuve a punto de perder, me permito hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: reflexionar sin dolor sobre todo lo que pasó. El aroma del café se mezcla con el perfume de las gardenias que florecen en mi jardín, y por primera vez en años, ese aroma no viene cargado de recuerdos dolorosos, sino de una paz que había olvidado que existía. La casa está silenciosa, pero es un silencio diferente al que conocía antes. No es el silencio pesado de la soledad o el silencio tenso de las conspiraciones susurradas. Es el silencio sereno de alguien que ha recuperado el control total de su propia vida y ya no tiene miedo de lo que pueda venir. Paulo viene a visitarme cada domingo. No como el hijo manipulador que intentó robarme mi hogar,
sino como un hombre que está reaprendiendo a ser humano después de haber tocado fondo de la manera más cruel posible. La terapia le ha ayudado a entender cómo Roberta logró convencerlo de que traicionar a su propia madre era un acto de amor. Le está costando 2 años de trabajo psicológico intensivo, pero puedo ver cambios reales en él. Ya no evita mi mirada cuando hablamos. Ya no usa esa voz condescendiente que había perfeccionado para hacerme sentir incompetente. Ya no llega con regalos caros comprados con culpabilidad, sino con pequeños gestos genuinos. Flores de su jardín, pan que hornea él mismo los fines de semana, o simplemente su tiempo sin agenda oculta. La semana pasada me trajo una carta que había escrito durante una de sus sesiones de terapia. 15 páginas escritas a mano donde intentaba explicar, no justificar, cómo había llegado a convertirse en alguien capaz de planear mi destrucción. Lloré mientras la leía, no por tristeza sino por el alivio de finalmente reconocer fragmentos del niño que había criado en las palabras del hombre que está tratando de redimirse. Mamá, me había escrito en una de esas páginas, durante meses viví creyendo que protegerte de ti misma era amor, cuando en realidad estaba protegiéndome a mí mismo de enfrentar que me había casado con una mujer que no conocía en absoluto. Era más fácil creer que tú estabas perdiendo la razón que admitir que yo había perdido la mía completamente. Roberta saldrá de prisión el próximo año. A veces me pregunto qué haré si algún día aparece en mi puerta pidiendo perdón, o más probablemente, buscando alguna nueva forma de manipular la situación a su favor. Pero ya no me da miedo esa posibilidad. He aprendido que soy mucho más fuerte e inteligente de lo que jamás me di crédito. El dinero que gasté en el investigador privado, esos $300 que parecían una fortuna en ese momento, fueron la mejor inversión de mi vida. No solo me salvaron de perder mi casa, sino que me enseñaron algo fundamental. Nunca soy demasiado vieja para aprender a defenderme, nunca soy demasiado confiada para sospechar cuando algo no está bien, y nunca soy demasiado sentimental para documentar la verdad cuando la mentira amenaza con destruirme. Ahora mantengo una carpeta actualizada con todos mis documentos importantes, mis estados de cuenta, mis récords médicos. No por paranoia, sino por precaución inteligente. He aprendido que la mejor defensa contra la manipulación es la información precisa y bien organizada. María Serrano, mi vecina de toda la vida, se ha convertido en mi confidente más cercana. Ella fue testigo involuntaria de muchas de las mentiras de Roberta, y ahora nos reímos recordando cómo esa mujer trataba de convencer a todo el barrio de que yo estaba perdiendo la razón mientras yo documentaba meticulosamente cada una de sus manipulaciones. Silvia, me dijo María hace unos días mientras tomábamos té en mi jardín, lo que más me impresiona no es que hayas descubierto el plan, sino que hayas tenido la fuerza para ejecutar tu propia defensa tan perfectamente. A los 64 años, te convertiste en detective, abogada y estratega al mismo tiempo. Tiene razón. Durante esas semanas terribles, descubrí capacidades que no sabía que tenía. Aprendí a pensar como una investigadora, a planificar como una estratega militar, a actuar como una mujer que no tiene nada que perder porque ya lo había perdido todo emocionalmente. El sargento Serrano me visita ocasionalmente para contarme sobre otros casos similares que han surgido después del arresto de Roberta. Aparentemente, mi caso abrió una investigación más amplia sobre estafas dirigidas a adultos mayores con propiedades. Mi experiencia se ha convertido en parte de un protocolo de entrenamiento para oficiales que manejan casos de abuso de ancianos. Señora Rodríguez, me dijo durante su última visita, usted se salvó a sí misma, pero también ayudó a salvar a otras personas que podrían haber pasado por lo mismo. Su documentación fue tan completa que hemos podido identificar patrones similares en otros casos. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera sido realmente la anciana confundida que ellos creían que era. ¿Cuántas personas mayores están en residencias en este momento porque alguien convenció a sus familias de que era lo mejor para ellos? ¿Cuántas casas han sido vendidas bajo el pretexto de cuidado médico necesario? ¿Cuántas vidas han sido destruidas por la codicia disfrazada de amor? Pero no me permito quedarme atrapada en esas reflexiones oscuras por mucho tiempo. He aprendido que la amargura es un lujo que no me puedo permitir. Prefiero enfocar mi energía en construir la vida que me merezco en lugar de lamentarme por la vida que estuve a punto de perder. Mis días ahora tienen una rutina que elegí completamente yo. Me levanto cuando quiero, desayuno lo que me gusta, paso tiempo en mi jardín sin que nadie evalúe si soy capaz de cuidar plantas. Leo libros sin que nadie cuestione si entiendo lo que leo. Manejo mis propias finanzas sin supervisión externa. La libertad más dulce es la libertad de ser exactamente quien soy a los 66 años,
sin tener que demostrar mi competencia a nadie, sin tener que justificar mis decisiones a hijos ingratos o nueras manipuladoras. Paulo me pregunta a menudo si algún día podré perdonarlo completamente. La respuesta es complicada. Lo he perdonado en el sentido de que ya no cargo con rabia hacia él, pero el perdón no significa olvido, y ciertamente no significa que nuestra relación pueda volver a ser lo que era antes. Somos diferentes ahora, él y yo. Él es un hombre que tuvo que aprender a ser hijo nuevamente después de haber sido un traidor. Yo soy una mujer que tuvo que aprender a protegerse de su propio hijo. Estamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que destruyó, y tal vez eso sea más honesto que intentar reconstruir algo que claramente tenía grietas profundas desde hace tiempo. Lo que sí sé es esto: ya no soy la madre sacrificada que ponía las necesidades de otros antes que las suyas propias. Ya no soy la mujer que creía que el amor incondicional significaba permitir cualquier abuso con tal de mantener la paz familiar. Soy Silvia Rodríguez, 66 años, dueña de mi casa, controladora de mis finanzas, tomadora de mis propias decisiones. Soy una mujer que descubrió que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad, que la experiencia puede ser un arma poderosa, y que nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. Y esa mujer, esa versión de mí misma que emergió de la batalla más difícil de mi vida, es alguien de quien estoy profundamente orgullosa.